películas de princesas de Disney tienen algo en común. Lo que tienen en común, lo que he visto al menos yo, es que en ambos programas eh, la trama se basa en cómo tú logras el objetivo eh, hasta llegar al momento clímax. La persona con sobrepeso logra su peso ideal, el príncipe le da el beso del verdadero amor a la princesa y entonces se genera este punto final y luego termina la historia con un y vivieron felices para siempre. Esa es más o menos la trama que parece mezclarse en ambas historias. Y sin embargo, todos sabemos que en realidad la vida diaria, cotidiana, no es así, ¿verdad? Que todo no termina, por supuesto, en el caso del matrimonio, en el matrimonio, que el casamiento no es el fin, sino es solo el principio de una historia mucho más compleja de vivir en pareja. O en el caso de los programas como Kilos Mortales, todos sabemos que llegar a tu peso ideal no es el fin, sino que es tenerse forma después de haber logrado llegar al peso ideal. Ahora, la razón por la que menciono esto es porque el punto en el que nos encontramos hoy en el libro del Éxodo da justamente para pensar en algo bastante similar. Éxodo, como hemos visto, significa salida. El pueblo de Israel hasta el punto en el que estamos en el momento ha logrado salir de Egipto y podríamos decir que el punto culmine, el punto clímax es cuando cruzan el Mar Rojo y luego se cierra el mar y entonces Moisés canta este himno final alabando a Dios por la salvación que el pueblo ha recibido. Es como el momento para decir y vivieron felices para siempre. Es el punto final, es el momento para terminar el libro. Y sin embargo, cuando uno continúa en el versículo 15, se da cuenta de un detalle súper importante. Y es que el libro no termina. De hecho, ni siquiera vamos en la mitad del libro. El libro continúa por hasta 40 capítulos. Por lo tanto, la salvación de Israel y la salida de Egipto, volviendo a las ilustraciones al principio, no es el fin, sino solo el principio de una historia mucho más compleja de caminar con Dios por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y resulta que así como el Éxodo, y esto lo hemos mencionado, es un relato en miniatura de la gran salvación, del gran éxodo, de la gran liberación que Cristo procuró por nosotros, resulta que la continuación del éxodo también es un retrato, un relato en miniatura de lo que viene después de la salvación que recibimos, lo que se produce después de recibir el mensaje del Evangelio. Y en esto no soy un pionero en decirlo, la Biblia misma nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que las cosas que van a pasar con Israel de aquí en adelante les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice Pablo, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, al igual que con las ilustraciones al principio, y con la historia también del Éxodo que tenemos en este libro, tu conversión, hermano, hermana, no es el fin, sino que solo el principio de una historia mucho más compleja de caminar con Dios en medio de nuestra vida cristiana. Dicho de otra manera, la vida cristiana no consiste ni termina en cantar en un domingo de resurrección, poniendo el día de hoy como punto, sino implica una historia mucho más compleja de cómo tú vives una vida de resurrección después de cantar en domingo de resurrección. Bueno, hoy comenzamos con una sección dentro del libro del Éxodo que tiene que ver justamente con esto, con la continuación del Éxodo. Nos vamos a adentrar en un periodo, en un conjunto de relatos que abarcan desde el borde del Mar Rojo en el capítulo 15 hasta el borde del monte Sinaí en el capítulo 19. Esa es la parte, el periodo de tiempo que vamos a empezar a ver a continuación. Y por supuesto, como en todas las epístolas y cartas y relatos de las Escrituras, el
narrador, el que diseña el libro, tiene que ser muy selectivo para escoger qué cosas poner dentro del relato. No se van a poner todas las cosas que pasaron durante todo el periodo. Moisés tiene que ser muy selectivo en escoger qué cosas va a decir y qué cosas va a dejar fuera dentro de este periodo entre el borde del Mar Rojo y el borde del monte Sinaí. Y curiosamente, de todo lo que pasa, Moisés decide enfatizar especialmente una serie de crisis sobre comida y bebida. Curioso, ¿verdad? Es como una buena madre que luego de hablar del nacimiento del pueblo, ahora nos va a hablar acerca de la nutrición del pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Veamos entonces el primer episodio de ellos y qué es lo que pasa y cómo se conecta, por supuesto, con cada uno de nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 15 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 22. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hasta aquí la lectura por esta mañana. Entonces, a la luz de lo que acabamos de leer, de este primer episodio, quisiera que nos diéramos cuenta de 3 cosas que pasan con el pueblo de Israel, que se producen con el pueblo hebreo aquí en su primer episodio luego de cruzar el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque son justamente 3 cosas que siempre también se van a dar dentro de nuestra propia vida, de nuestro propio caminar cristiano, después de unirnos a Cristo, entonces, en este domingo de resurrección en nuestras vidas, cuando nos volvemos a Él por salvación. Y por lo tanto, como les dijo Pablo a los Corintios, estas cosas están aquí para enseñanza nuestra, para ejemplo nuestro, y para que podamos aprender a la luz de ellos, para que también estemos preparados. Entonces, ¿qué nos muestra este relato? Esto es lo que quiero que veamos. Este relato nos muestra algo, número 1, que debemos evitar. Segundo, algo que debemos esperar. Y tercero, algo que debemos desear. Esas son las 3 cosas que vamos a ver entonces a continuación y que nos van a explicar cómo nuestra vida cristiana se caracteriza también por estas 3 cosas. Vamos a lo primero, algo que debemos evitar. ¿Qué pasa en esta historia? Capítulo 15, versículo 22, parte con el pueblo entrando en el desierto. Caminan por 3 días por el desierto, que como todo buen desierto, no tiene mucha agua, por algo es un desierto. Hasta el momento no parece haber nada sorprendente ni distinto a estas alturas. Pero en el versículo 23 llegan a un lugar donde sí hay agua. Sí hay agua. Sin embargo, cuando se aproximan a beberla, el agua no es potable. Probablemente está demasiado mineralizada por los efectos del desierto, al punto de hacerla venenosa. El pasaje nos dice que es amarga, y por eso le pusieron Mara, que en hebreo significa amargo, como la mujer, la historia de Ruth y Noemí, cuando ella se pone Mara, precisamente es la misma idea, una persona o cosas amargas. El problema, hermanos, es que este encuentro con estas aguas amargas revela algo
que había en el corazón del pueblo que concordaba mucho con las aguas con las que se encontraron. El pueblo, desde hace un tiempo ya, tenía en su corazón un problema bastante arraigado de amargura. Y entonces Dios lo que hace de una manera poética es tomar estas aguas amargas para revelar o exhibir o manifestar la amargura que había precisamente en el corazón del pueblo. En realidad, hermanos, todos nosotros tenemos zonas amargas dentro de nuestro corazón. A algunos se nos nota más que a otros, ¿verdad? Pero todos tenemos zonas y áreas amargas dentro de nuestro corazón. Y cuando pasamos por situaciones amargas, esa amargura se exhibe, se muestra. Y eso fue lo que pasó con este pueblo y lleva a que hagamos algo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo en el versículo 24? Entonces dice el pueblo murmuró. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra murmurar, en el hebreo al menos, dentro de toda la Biblia. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Al principio les decía que había algo en la vida cristiana que debíamos evitar. Esto es la murmuración. La amargura del corazón que lleva como fruto la murmuración es lo que debemos evitar. La vida cristiana va a traer dificultades. Algunas serán experimentadas de manera más difícil que otras, y cuando pasamos por estas situaciones difíciles o amargas, hay una tentación que debemos siempre evitar, y es la tentación a murmurar. El pueblo murmuró, nosotros también tenemos la misma tentación a murmurar contra Dios. Y aquí quizás hay un punto que es muy delgado, porque dentro de nuestra vida cristiana, hermanos, somos llamados a clamar a Dios cuando estamos por situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones problemáticas, cuando estamos en situaciones amargas. Eso es lo que hace Moisés después de todo, ¿verdad? En el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y está bien, eso es lo que hay que hacer. El apóstol Pedro nos llama a echar nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, y Dios busca que sus hijos, cuando están pasando por situaciones difíciles, clamen a él, lo busquen, le hablen. Y sin embargo, hay una línea tan delgada, tan fina, tan borrosa entre acercarnos a Dios y clamar a Él con nuestras manos abiertas y suplicantes, a empezar a hacerlo de repente con el puño cerrado y una actitud desafiante. O sea, hay una línea tan borrosa entre acercarnos a Dios y decirle, me gustaría que la situación fuera distinta, Señor, a empezar a decirle, me gustaría que tú fueras distinto. Hay una delgada línea, hay una línea borrosa entre acercarnos a Dios y decirle, Señor, esta situación es tan dura, a empezar a cultivar en nuestro corazón esta idea de que tú, Señor, eres demasiado duro. Y entonces se transforma ese clamor en murmuración. Porque dentro de nuestro corazón hay una especie de amargura que se manifiesta de esta manera. ¿Cómo sacamos eso entonces? ¿Cómo evitamos la murmuración y su raíz, que finalmente es lo que hay que desarraigar, que es, por supuesto, la amargura? Bueno, la respuesta se encuentra en lo mismo que veíamos hace algunas semanas atrás. Nuestra perspectiva. Piensen por un momento en este pueblo, en la perspectiva de este pueblo. El pueblo, nuevamente, al igual que lo que veíamos hace un par de semanas atrás, ha perdido la perspectiva, ha sacado a Dios de la ecuación. Piénsenlo, no llevan ni siquiera 3 días, y hace 3 días atrás ni siquiera querían ver agua, estaban llenos de agua por todos lados, y si Dios estuviera en la ecuación, no sería razonable pensar que el mismo Dios que me liberó de las aguas, ahora me va a liberar de la muerte dándome un poco de agua. ¿No es poco razonable pensar así? Es cosa de poner a Dios en la ecuación, de considerar la perspectiva. Y sin embargo, cuando pasamos por situaciones difíciles, nuestra perspectiva también se ve afectada. Un hermano decía lo siguiente:
Decía, murmuramos cuando ni las provisiones pasadas ni las promesas futuras son suficientes para nuestro dolor presente. Murmuramos cuando ni las provisiones pasadas ni las promesas futuras son suficientes para nuestro dolor presente. Dios promete hacer por nosotros, solo tenemos nuestro dolor presente, nuestra situación de ahora. Todo lo que vemos es nuestro problema y nada más que nuestro problema, y entonces decimos, Mara, mi vida es amarga. Pero hermano, hermana, si Dios te ha salvado, tu vida no consiste en amargura. Él te ama, Él tiene un propósito, Él tiene un plan, Él está a favor tuyo, no en contra tuyo. Y por lo tanto, en nuestra vida puede tener, por supuesto, circunstancias amargas, pero no consiste en eso. Las promesas futuras, si ponemos, entonces la raíz de amargura empieza a endulzarse y al menos podemos clamar al Señor para rogar por su ayuda. Algo que debemos evitar, la murmuración. Eso es lo primero que nos muestra este pasaje. Pero así como hay algo que debemos evitar, hay algo que debemos esperar. Vamos al segundo punto. Fíjense cómo cataloga Moisés todo lo que pasó acá al final del versículo 25. Dice que Dios allí los probó. Y de eso se trata el segundo punto. Esto es lo que debemos esperar. Prueba. Eso es lo que debemos esperar. Así como nuestra vida cristiana, por un lado, debe caracterizarse por evitar la murmuración, por otro lado debemos esperarnos que en nuestra vida cristiana va a haber pruebas. Eso es lo que nos enseña el ejemplo de este pueblo. ¿Se acuerdan que les mencionaba hace un momento atrás cómo el pueblo entra en el desierto y el desierto se comporta como desierto y que no nos debiéramos esperar nada raro de que el desierto se comporte como desierto? O sea, si entra en un desierto no va a haber agua, eso es obvio, es esperable, es lo que el pueblo debiera haber esperado. No hay agua porque es un desierto. Y sin embargo, ahí están, reclamando por agua en medio de un pozo de agua amarga. Bueno, la vida cristiana muchas veces es como este desierto, ¿verdad? Y debiéramos esperarnos que el desierto se comporte como desierto. La vida cristiana es un proceso de transformación donde Dios va moldeando, va forjando tu carácter, buscando hacerlo más parecido a Cristo. Y al quizás enunciar la frase suena muy bien, ¿verdad? Tengo un propósito. Mi vida está hecha para ser moldeada al carácter de Cristo. Pero hay que pensar por un momento en qué significa eso. Si tu vida va a moldearse al carácter de Cristo, eso implicará que tu carácter tiene que ser forjado, tiene que ser tomado, moldeado, y eso duele. Y no es automático. Nadie se puede teletransportar desde mi vida y mi carácter recién convertido a la perfección, similar al carácter de Cristo. No, para eso se requiere de un proceso, vida diaria. Piensen en algún músico o en algún deportista, con el tremendo talento, músicos con tremendo talento natural, deportistas que están hechos para el deporte que van a hacer. Aún así, en esos casos, se requiere de un tremendo esfuerzo y perseverancia para que esa persona sea de excelencia, sea brillante, sea alguien destacado. Por muy talentoso que sea un deportista, si no se dedica a lo que va a hacer y sufre muchas veces por eso, no va a pasar a ser uno más del montón. ¿Qué más nos queda a nosotros? Nuestro carácter tiene que madurar y eso va a implicar muchas veces situaciones arduas, difíciles y a veces también dolorosas. Bueno, el pueblo de Israel acá también tiene que madurar. El pueblo de Dios, Israel en este caso, que estamos leyendo, tiene que madurar. Es bueno que el pueblo se alegre a orillas del Mar Rojo, que cante alabanzas al Salvador, que
que los ha rescatado de la esclavitud a vivir en obediencia. No es suficiente, dicho de otra manera, que el pueblo cante alabanzas a orillas del Mar Rojo, ahora tiene que aprender lo que significa servir y obedecer en medio del desierto. Y lo mismo pasa con nosotros y nuestra vida, hermanos. No solamente necesitamos ver al Dios que nos salva, tenemos que aprender qué significa servir al Dios que nos salva. Es cierto y es bueno tener a nuestro Dios como nuestro Salvador, pero tenemos que tener presente que tener a Dios como Salvador implica también obedecerle como Señor. Y eso toma muchas veces trabajo. No es suficiente confiar en Cristo para salvación, también hay que confiar en Cristo después de nuestra salvación para mantener la vida cerca también de Él. Y entonces, al igual que este pueblo, es bueno que nos juntemos y que estemos acá y que cantemos y que adoremos y disfrutemos de toda la actividad que se hace en la vida de iglesia. Es bueno hacerlo. Y aquí quizás me tomo un pequeño paréntesis a nuestros hermanos que nos están mirando por esta pantalla, porque a veces tenemos metido esta idea de, hermano, hermana, el tiempo de cuarentena, donde había que quedarse en casa, no se podía salir porque no nos podíamos congregar, eso ya pasó. Ahora, el pueblo de Dios se está congregando vía presencial. Y hermano, hermana, tu iglesia se está congregando. Y con todo cariño y respeto, hay un mandamiento a congregarnos. Y si no lo estamos obedeciendo, estamos incumpliendo un mandamiento. Ojo ahí. Unámonos presencialmente, no dejando de congregarnos. Es bueno hacerlo. Es bueno estar acá. Pero el punto es que también hay que aprender a obedecer a Dios en otras áreas de nuestra vida. Así como el pueblo acá. La vida de Israel no se limitaba a adorar a orillas del Mar Rojo. Tenían que aprender cómo vivir en el desierto una vida fiel. Lo mismo nosotros, hermanos. La vida cristiana no se limita a venir a reuniones, a disfrutar del Señor en reuniones, que es bueno hacerlo. También hay que hacer algo que debemos evitar, la murmuración. Segundo, a lo que debemos esperar, las pruebas. Pero en tercer lugar, hay algo que debemos desear. Vamos a nuestro tercer punto entonces. Y ahora sí que sí, mira, ya son las 11:30. Vamos a centrarnos en el milagro propiamente tal. ¿Qué fue lo que pasa en este párrafo? Versículo 25. Jehová le mostró un árbol, dice, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Eso fue lo que pasó. Hay un árbol, se echan las aguas se endulzaron. Fíjense lo que está haciendo Dios acá. Dios está tomando algo que es imbebible, que no es bebestible, y lo está transformando en algo que se puede beber. Ese es el acto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este acto? Es importante porque si seguimos leyendo, llegamos al versículo 26, nos vamos a dar cuenta que Moisés relaciona, no tan directo, pero sí hace una conexión entre este milagro con las enfermedades que Dios envió a los egipcios. Curioso, ¿verdad? Que Moisés haga esta conexión, esta relación entre lo que pasa acá con las enfermedades que Dios envió a los egipcios, pero tiene todo el sentido del mundo. Pensémoslo por un momento. Dios en Egipto resulta que también trató con aguas. El primer milagro, la primera plaga en Egipto precisamente tuvo que ver con el trato a cierta cantidad de aguas. ¿Qué es lo que hace Dios en Egipto? Miren, Dios toma el agua más bebestible que había, en el lugar más hidratado posible, el río Nilo, le arroja un palo, la vara de Moisés, y eso se transforma en algo imposible de beber, sangre. Conéctenlo con lo que está pasando ahora. Dios toma un agua imposible de beber, Mara, en el lugar menos hidratado posible, el desierto, le arroja un palo, misma acción,
y el agua se transforma en agua bebestible. Es increíble cómo se produce la reversión de lo que pasó en Egipto, ahora precisamente en el desierto de Mara. Y no es aislado, ¿eh? Esto no es algo que se va a producir con esta plaga nomás. A lo largo, vamos a seguirlo viendo con el paso de los próximos domingos, se van a seguir produciendo reversiones de lo que se produjo en Egipto en el caso del pueblo de Israel. En Egipto llovió granizo, a Israel le llueve comida, maná. En Egipto sale una plaga de langostas que destruyen todos los alimentos. En el caso de Israel, barre el desierto una cantidad de codornices que son una fuente de alimento. Está revirtiendo lo que ha hecho en Egipto para herir a Egipto y lo toma a su pueblo para sanar a su pueblo. Y entonces dice al final del versículo 26 justamente: Jehová es tu sanador. Y Jehová, el heridor para Israel, entonces se está convirtiendo en Jehová, tu sanador. Y eso, hermanos, es lo que precisamente debemos desear y anhelar a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Todo momento en nuestra vida cristiana debiera ser un deseo y un anhelo constante, pero más aún en nuestros momentos difíciles, de ver a Dios, el heridor, que justamente merece castigarnos, y ver cómo Él se transforma en Jehová tu sanador. Porque ese es Dios para nosotros, es nuestro sanador. Eso es algo que debemos desear siempre, verlo como nuestro sanador. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver a Dios como nuestro sanador? ¿De qué manera cultivamos este deseo, cultivamos este anhelo de ver a Dios más claramente como nuestro sanador? El pasaje nos da una pista. No es una pista, digamos, tan explícita, pero es una pista después de todo. Fíjense que Moisés en el versículo 25 clama a Dios y Dios le muestra un árbol, un madero. Dios le muestra un madero. ¿No les parece precioso, hermanos? En nuestro caso, también nuestra amargura puede ser suavizada, las pruebas pueden ser soportadas y Dios puede ser visto más claramente como nuestro sanador cuando clamamos a Dios y Dios nos muestra un madero. Pero es un madero distinto, ¿verdad? Es un madero mucho más gráfico, mucho más claro, mucho más explícito, mucho más crudo, podríamos decir. En ese madero vemos otras cosas. Vemos a nuestro Salvador siendo clavado en nuestro lugar. Y entonces, dentro de nuestra raíz de amargura, ya se hace más difícil decir: Dios no me ama y Dios no se preocupa por mí, porque ahí está preocupando. En ese madero yo veo a alguien que está sufriendo el mismo infierno que yo merezco. Y entonces en medio de mi prueba, que a lo mejor es muy difícil, y lo digo con mucho respeto, hermanos, porque muchos de ustedes pasan por pruebas que yo jamás he pasado y no sé si podría soportarlas, pero ustedes las pasan. Pero piensen que en medio de esa prueba están viendo a alguien que sufrió el infierno en nuestro lugar. Y entonces esta prueba, por muy difícil que sea, la puedo soportar porque alguien ya sufrió lo que jamás voy a poder soportar, que es el castigo eterno en el infierno. Y el madero entonces empieza a hacer de nuestras pruebas algo más soportable. Y finalmente en él vemos a alguien que cubre nuestras heridas, que nos cubre con su rectitud y su justicia, a alguien de quien dice el profeta: por su llaga hemos sido sanados. Y entonces podemos contemplar a Dios como nuestro sanador. En vida, ¿verdad? Esta de acá, palo al agua, y el agua se transforma en agua que da vida, agua bebestible. El árbol de la vida, al principio en Génesis, el árbol de la vida, al final en Apocalipsis, y en medio, el mejor madero de todos, el de nuestro Salvador, aquel en el cual nos aferramos y disfrutamos de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Llegar ahí, poder disfrutarle ahí, poder desear y anhelar estar en ese lugar y tener un vislumbre de ese disfrute, es como llegar al versículo 27, ¿verdad? Es como llegar a Elín, este oasis
donde hay fuentes de agua suficientes, donde hay palmeras de refresco suficientes, donde podemos acampar y descansar, aunque sea por un momento, para luego seguir con nuestra vida cristiana. En conclusión, entonces, hermano, hermana, en medio de nuestra vida, sean tiempos difíciles, muy difíciles, no tan difíciles, recordemos, empapémonos de la cruz de Cristo, empapémonos de este madero, de su obra, y dejemos que eso endulce nuestra amargura, haga soportable nuestras pruebas y nos muestre a Dios como nuestro sanador. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo, gracias por el madero, gracias por quien colgó en el madero, y gracias porque Él ya no está en el madero, está a tu diestra, y tu Espíritu nos toma y nos lleva a su presencia cada domingo en la mañana, y nos alimentamos de Él, pensando en Él, disfrutando de Él, creyendo en Él, renovando nuestros votos hacia Él. Gracias porque tu palabra es nuestro sanador. Y queremos que eso nos impregne en todo lo que hagamos durante esta semana también. Quedamos en tus manos agradecidos siempre, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Si no hay más anuncios.